¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? El día de hoy voy a exponer mi trabajo parcial que trata sobre la revolución industrial y la Primera Guerra Mundial y cómo esas se relacionan. Bueno, yo les voy a hablar sobre las causas. El que le habla es Fabricio Tello. Bien, las principales causas para que la revolución industrial surja fueron las siguientes. La primera fue la disponibilidad de recursos, es decir, que durante la revolución surgieron nuevas formas de producción, y estas lograron darse gracias al aprovechamiento de nuevos recursos como fue el carbón, que sirvió como fuente de energía y combustible para las máquinas, además del hierro. Y seguido de esto también hubo una disponibilidad de materias primas como fue en la industria textil, el cual fue el boom del algodón de la India y también del sur de Estados Unidos, al que la burguesía inglesa accedió gracias a sus vínculos coloniales y por la posición que tenía Gran Bretaña en esos tiempos dentro del monopolio mundial y el comercio en general. Bien, la segunda razón sería la innovación tecnológica, ya que gracias a la revolución industrial, una de las causas que originó esto fue que trajo un gran desarrollo tecnológico y diferentes tipos de maquinaria como lo fueron el motor a vapor, la máquina de hilar y la máquina de vapor. Estas invenciones proporcionaron una forma más eficiente de producir bienes y energía, y como también el transporte, al inventarse el tren a vapor, todos esos nuevos inventos permitieron un aumento significativo en la producción. Y también se supone que empezó a suceder esto, ya que la gente empezó a migrar del campo a la ciudad. Y es básicamente porque pues las formas de producir o trabajar en el campo fueron innovando y surgieron estas nuevas máquinas que pues aumentaron la producción. Es por eso que la gente empezó a migrar a la ciudad. El impacto de la revolución industrial a la Primera Guerra Mundial. Este se divide en tres. El primero es los cambios tecnológicos, pues es aquí en donde los países europeos empiezan a establecer más laboratorios para tener un mejor avance tecnológico. Es aquí en donde el carbón empieza a ser reemplazado por el petróleo y así su economía empieza a aumentar. El segundo son las rivalidades imperiales, pues los países europeos empiezan a colonizar América, Asia y África, en donde implementaron sus fábricas industriales, trayendo dos causas. La primera es lo económico, pues es aquí en donde las potencias, en este caso Inglaterra y Alemania, empiezan a obtener materias primas. Y el segundo es lo político y este se centra más en lo estratégico, ya que pues estas potencias empiezan a expandirse y a obtener materias primas. Para finalizar se encuentra la carrera armamentista. Este tuvo un mayor impacto gracias a la revolución industrial, ya que en esta época empezó a aumentar el acero y de esta forma también empezó a aumentar lo que son las armas, trayendo una gran tensión y desconfianza entre los países. Sin embargo, los armas empiezan a tener una fuerte influencia en lo económico y como consecuencia la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo numerosas consecuencias que impactaron significativamente en la política, la sociedad y la economía a nivel mundial. En esta ocasión detallaremos solamente dos de estas. Las pérdidas humanas. Una de las consecuencias más impactantes de la Primera Guerra Mundial fue la pérdida masiva de vidas humanas. Las trincheras, la artillería pesada, las armas químicas y las tácticas de guerra modernas contribuyeron a un nivel de mortalidad sin precedentes. Miles de jóvenes soldados perdieron la vida en las batallas más feroces de la guerra como la batalla del Somme y la batalla de Verdún. Estas pérdidas dejaron a las naciones en luto y tuvieron un impacto duradero en la estructura demográfica de muchas sociedades. Según National Geographic, se calcula que unos 10 millones de soldados murieron en base a las sangrientas confrontaciones que tuvieron lugar en los 4 años que duró la guerra. Además, alrededor de 20 millones de soldados resultaron heridos. Ahora vamos a hablar de la segunda consecuencia, el cual es el rol de la mujer en la sociedad. La Primera Guerra Mundial generó un impacto significativo en la sociedad, pues evidenció un gran cambio en la participación de las mujeres en la fuerza laboral y un avance en la búsqueda de igualdad de derechos. La guerra movilizó enormes ejércitos, aproximadamente unos 65 millones de soldados entre todos los continentes. Como consecuencia, la urgente demanda de mano de obra durante el conflicto condujo a una mayor inclusión de mujeres
en la industria y en roles que tradicionalmente habían estado reservados para hombres. Es por ello que Padilla y Rodríguez afirman que las mujeres fueron llamadas a trabajar y comenzaron a desempeñar roles en fábricas que anteriormente habían sido solo exclusivos para hombres. Esto implicó que temporalmente las mujeres asumieran ocupaciones típicamente consideradas como trabajos masculinos. Esta experiencia marcó un punto de partida para el movimiento en pro de los derechos de las mujeres y el logro del sufragio femenino en diversas partes del mundo. Sabemos que la Primera Guerra Mundial causó un impacto negativo en la sociedad, siendo una de estas la crisis económica y financiera, ya que esta guerra provocó la destrucción de gran parte de las infraestructuras de los países europeos, en especial los caminos, los puentes, los puertos y las vías férreas. En comparación con la actualidad, este impacto de crisis económica en el Perú trata sobre la economía del Perú, que cayó en un 11,1% durante el 2020 a raíz del COVID-19, siendo esta la tasa más baja en las últimas 3 décadas, según el informe del INEI. Además de que para esta pandemia hubieron ciertos montos destinados a hogares en pobreza extrema y vulnerabilidad en las regiones clasificadas en alerta extrema por el número de contagios. Todo esto de la pandemia no había sido algo que se ha previsto. A raíz de esto también nacen muchos productos innovadores, muchos avances científicos, como los diagnósticos ultra rápidos, que fueron un gran desafío durante la pandemia, ya que se solían hacer las pruebas que el resultado se demoraban días. A raíz de eso crean la muestra que solamente tardaría como 15 minutos para descartar el COVID. Dentro de esto podríamos hablar de las vacunas, ya que todos los países pusieron a sus mejores médicos a averiguar cuál era el método más efectivo para crear la vacuna contra esta enfermedad. Dentro de esto también se hace uso de la revolución industrial, ya que crean productos innovadores y creativos para tratar de contrarrestar los contagios que iban en significativo aumento, como las cápsulas ultravioletas para sanitizar las llaves y los celulares. Esta luz ultravioleta la usan como desinfectante para los dispositivos tecnológicos. Otra de estas utilidades le dieron al jabón en pastillas, pues de cierta forma reduce el contacto físico entre todas las personas, ya que son jaboncitos individuales y sí está comprobado que mata virus y bacterias. También se hicieron los módulos para desinfectar pantallas. El AutoCleaner es un módulo germicida de autolimpieza diseñado por la empresa EXO y es de uso automático. De esta forma se han podido observar los productos innovadores y creativos que han tenido a raíz de esta pandemia. Siendo así que ahora, si bien es cierto, hacemos mucho más uso de la tecnología, es por eso que hoy en día la tecnología está mayormente desarrollada y se sigue desarrollando en muchos ámbitos. Gracias. En primer lugar, voy a mencionar un poco la noticia que he elegido que se relaciona directamente con la Revolución Industrial y con la Primera Guerra Mundial. Esto sería la guerra que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Y es una noticia actual que está pasando hace unas pocas horas, y es que Kiev, que vendría a ser la capital de Ucrania, está denunciando debido a un nuevo ataque ruso a base de cohetes que ha pasado en la ciudad de Kharkov. Esto es algo que está impactando mucho al mundo y la verdad que tiene una relación muy parecida, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial y obviamente con la Revolución Industrial. ¿Cómo? La Revolución Industrial da paso a un cambio de época gigante a base de lo que vendría a ser las máquinas, el carbón que después termina siendo petróleo, y todo esto comienza como produciendo costura a base de las máquinas y ayudando a que el ser humano pueda ser más eficiente y trabajar de manera más equivalente con una máquina. Pero todo obviamente llega al pensamiento del humano y de ciertos países de voy a ser más fuerte. Entonces hay países que para la Primera Guerra Mundial desarrollan los tanques, los submarinos, los aviones, y todo esto termina siendo un impacto enorme y favoreciendo a otros países, como actualmente pasa con Ucrania y Rusia. Ucrania obviamente tiene tanques, tiene tecnología, pero no tiene la suficiente cantidad para defenderse a través de los rusos, que tienen una tecnología mucho más avanzada, como serían varios misiles, varias bombas, tienen muchos más tanques, tienen muchos más aviones, y todo esto es una relación muy similar con lo que ocurrió en conflictos de la Primera Guerra Mundial con varios países. Entonces, todo esto es una relación directa y que está ocurriendo actualmente, y es impactante cómo todo se puede relacionar pieza por pieza desde hace muchos años con lo que pasa en la actualidad.